Ahora sí. Pues sí, vamos a ir teniendo pláticas, como dice Guillermo, un poco más en la práctica y tecnológicas y otra un poco más en la parte teórica. Entonces, yo quisiera, bueno, agradecer a CETSA por traernos a un ponente que nos platique y que nos traiga un poco todo lo que es lo nuevo que se está manejando en microbiología. Y con esto, pues quiero darle la palabra y la bienvenida a la química Columba Reyes Solís, quien nos va a dar el tema de automatizando microbiología, los primeros pasos. Entonces, pues muchísimas gracias, química, y le cedo el micrófono. Claro que sí, muchísimas gracias. Un gusto a todos. Bienvenidos sean todos ustedes. Ya me dieron la capacidad de poder compartir pantalla. Ahora dame un segundito, doctora, por favor. Y les voy a pedir a los demás si me ayudan con sus micrófonos mientras no estén usando la palabra para no interrumpir a la ponente. Ya estás habilitada, Columba, para poder compartir tu pantalla. Perfecto, muchas gracias. Bueno, espero que todos puedan ver la presentación. Para los que no me conocen, yo soy la química Columba Reyes. Les voy a estar dando esta plática sobre automatizando microbiología, los primeros pasos, de forma ideal para que puedas transmitir esta plática. Les pido que si hay alguna pregunta, de preferencia sea al final de la sesión, para que podamos retomar cualquier duda o comentario que tengan. Sin embargo, si hay una duda muy puntual que digan, sabes que no, yo no entendí, no puedo continuar si no me esclareces esta duda, bueno, sin ningún problema, pueden como tal comunicármelo y sin ningún problema lo tratamos. Entonces vamos a empezar. El primer desafío actual al que se enfrenta la microbiología es la resistencia a los antibióticos. Lo que normalmente llamamos la aparición de estas superbacterias que nos están generando esta resistencia antimicrobiana. Actualmente, el desarrollo de los nuevos antibióticos es insuficiente. Esto con datos duros de la Organización Mundial de la Salud. Se conoce que de los 2 antibióticos para los cuales se había estado desarrollando estas investigaciones y probados esta susceptibilidad, ya hay resistencia para 10 de ellos. Entonces, el panorama que se viene en los próximos años no es muy alentador. Esto debido al tratamiento, al uso indiscriminado de los antibióticos o bien a tratamientos inequívocos. Ahora bien, en México, el 21% de los pacientes hospitalizados pueden llegar a presentar infecciones asociadas a la atención de la salud, lo que podemos conocer o abreviar como IAS, lo que nos va a generar un aumento en costos en atención sanitaria y, por tanto, tener un impacto muchas veces en forma negativa en la calidad de vida del paciente. Las siguientes gráficas, la siguiente gráfica nos muestra las principales infecciones asociadas a la salud tan solo en México. Se pueden resumir en 4 tipos importantes y en orden descendente. En primer lugar tenemos a neumonías, infecciones en vías urinarias, bacteriemias y finalmente infecciones de piel y tejidos blandos. De estas infecciones asociadas a la salud, los principales microorganismos causantes, tenemos varios grupos, varios géneros. Sin embargo, los principales, obviamente, como siempre, la gran Escherichia coli, la gran Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Staphylococcus aureus, y aparecen por ahí algunos otros que están en menor medida, sin embargo, son parte de los 10 principales microorganismos. Bajo este fundamento, ¿por qué es necesario implementar, en dado caso de que no tengamos microbiología como tal en el laboratorio, o bien, por qué es necesario automatizarla? De manera interna, hay algunas razones.
Al automatizar microbiología podemos tener una mayor sensibilidad y una mayor especificidad en poder aislar un microorganismo patógeno, un microorganismo blanco, causante de alguna infección, y también poder dar un antibiograma con un amarillo. Amarillo es porque... al automatizar la microbiología, es decir, utilizar... porque... Dame un segundito, doctora, por favor, dame un segundito. No localizo quién tiene el micrófono abierto. Por favor, Diana Galván. cierren sus micrófonos, por favor. Adelante, Gracias. doctora, gracias. Ok, claro, no se preocupen. Bueno, continuamos. La ventaja de poder automatizar microbiología y de poder utilizar equipos como tal automatizados nos da el apego a guías internacionales de forma automática. En este caso específicamente es LCI, sin embargo no limitativo. Podemos utilizar o podemos pedir que se instalen otro tipo de guías internacionales como lo es EUCAT. Y también en apego a estas guías internacionales se aplican de forma automática reglas de experto. También nos permite hacer la detección de fenotipos de resistencia que de forma manual pues podemos tardarnos más o a lo mejor no tener todos los reactivos, todos los insumos, antibióticos y demás que se necesiten, o bien aumentar el tiempo de proceso y por lo tanto también aumentar el que yo necesite probar otro reactivo de otra forma. Entonces, automatizar la microbiología nos da esta posibilidad de obtener el resultado al mismo tiempo que se hace la detección de estos fenotipos. Y bueno, como ventaja obviamente nos da la trazabilidad de todo nuestro proceso. Ahora bien, un poquito, esto es de manera interna, un poco más hacia la parte que el médico o laboratorio logra ver, es que vamos a tener tiempos de respuesta más cortos. Obviamente con una ventaja de tener una optimización de nuestros procesos, lo que nos va a generar una confianza en el médico paciente de que nosotros estamos entregando un resultado en un tiempo corto, generándole un beneficio a nuestro paciente, pero que además este resultado es certero. Tiene detrás lo que es todo un proceso de calidad y tiene detrás todo un proceso, un apego, una guía internacional que nos permite definir qué antibióticos se deben utilizar para qué tipo de microorganismos e incluso considerar el tipo de muestra primaria. Todo esto finalmente con la mejora costo-beneficio para el cliente o incluso la institución. Por esta razón es que en algunas ocasiones debemos pensar cuáles son las limitantes que tenemos o que presenta la institución, el laboratorio, para poder implementar microbiología y intentando generar la menor cantidad o la forma más fácil de conceptualizar esto es que presentamos estas 6 probabilidades. Primera, varios de los equipos son o tienen un costo elevado. Además de que los reactivos que se necesitan, muchas veces, una de dos, o se necesita un alto consumo de ellos, es decir, adquirir 1, 2, 3 cajas, o esas cajas se presentan en volúmenes grandes, o bien conseguir los reactivos extra que se necesita para procesar este equipo, estas muestras, no hay, son difíciles de conseguir, etcétera. Ahora bien, también al presentarse volúmenes grandes, también muchas veces las caducidades que se tienen son cortas. Entonces, esto puede generar una merma en nuestro laboratorio. Ya sin discutir o tomando en cuenta que muchas veces no tenemos personal capacitado para hacer toda la interpretación como tal de nuestras pruebas o nuestra microbiología. Y hablando de los equipos, la gran mayoría necesita tener un espacio que muchas veces no tenemos como tal en el laboratorio. Si de por sí ya los espacios están limitados para cada área, ahora el montar un equipo, más aparte una computadora, más aparte una impresora, más aparte otro equipo,
son cosas que generalmente no tenemos nosotros como laboratorio. Entonces, CETSA se da la tarea de buscar una alternativa para estos laboratorios que tienen estas características, es decir, espacios limitados y que además quieren automatizar su microbiología o bien empezar a implementarla. Por lo cual encuentra a una empresa de alta tecnología llamada Medical DL. Esta empresa está fundada en Zhuhai y tiene certificaciones ISO 13485, ISO 9001 y obviamente CE. Tiene presencia en 5,000 institutos médicos en más de 50 países, con la característica única de que son especialistas en microbiología. Dentro de los equipos o la gama de los equipos que maneja Medical DL, voy a empezar a presentarles el equipo BT24. Este equipo es un sistema automatizado de hemocultivos. Para la mayoría de ustedes, espero que así sea, si han tenido la oportunidad de poder emplear otro equipo automatizado para hemocultivos, tendrán una idea de que son equipos fáciles de utilizar. Y BT24 no es la excepción. Las características que tiene este equipo es que nos van a ayudar para hacer la detección de bacterias y levaduras, hongos levaduriformes. Y tiene la característica de que podemos procesar en las botellitas que manejan, que más adelante voy a hablar de ellas, distintos tipos de muestra. Es decir, no es limitativo solamente a poder inocular en nuestra muestra una muestra de tipo sanguínea. También podemos procesar orinas o podemos procesar líquidos corporales estériles, como lo son el líquido cefalorraquídeo. Entonces, en general, es un equipo de muy fácil uso y tiene la ventaja de que podemos visualizar de forma sencilla. Por ahí hay un micrófono abierto. No sé si pudieran cerrarlo. Ok, creo que ya se cerró. Bueno, una ventaja que tiene este equipo es que podemos visualizar el estado del hemocultivo desde la parte frontal, lo que nosotros llamamos la puerta frontal. Esos LEDs o esos circulitos, luces que ven en azul, es el estatus actual del hemocultivo. Más adelante les voy a explicar cuáles son los diferentes LEDs. Aquí les puedo adelantar que cuando tenemos un LED azul significa que el hemocultivo está negativo, ya llegó al fin de su incubación. Y una característica que tiene específica este equipo, no sé si pudieran cerrar los micrófonos, muchas gracias, es que la temperatura es ajustable e independiente. ¿A qué me refiero con temperatura ajustable? Bueno, cuando nosotros abrimos el hemocultivo, la puerta, vamos a tener lo que llamaremos como dos cajas, dos racks o dos módulos. Estos módulos, yo puedo ajustar una temperatura en el primer módulo y que sea diferente a la temperatura del segundo módulo. Esta situación está prevista sobre todo para tipo investigación, hipotesis o casos muy extremos en los que yo necesito llevar temperaturas diferentes. Recordemos que la mayoría de los patógenos, sobre todo en bacteriemias, crecen o desarrollan en una temperatura estándar de 35 grados centígrados. Por eso vuelvo a repetir, esto se utiliza sobre todo en otras situaciones. Sin embargo, es importante que conozcan que el equipo tiene esta ventaja. Yo puedo colocar o puedo ajustar la temperatura del primer módulo a 35 grados centígrados y mi segundo módulo lo puedo ajustar a 40 grados si así lo requiero o si así lo deseo. Por eso es que es una temperatura ajustable e independiente. Ahora es un equipo modular. Como lo ven en la pantalla, el equipo que se encuentra en la parte de abajo es el equipo principal o el host. Y al ser modular, yo puedo anexar una subunidad, que es la que está encima de él, y aumentar con esto su capacidad. De tal forma que este equipo que les estoy presentando tiene una capacidad para 24 botellas. Si yo anexo una subunidad, puedo alargar
Esta capacidad hasta 48 botellas. ¿Cómo funciona? El principio que tiene este hemocultivo es colorimétrico. Entonces, si observan en la pantalla la imagen de la inferior izquierda, hay 2 botellas. En estas 2 botellas tienen una goma. Esta goma va a cambiar del color dependiendo del pH del medio. Dicho en otras palabras, cuando haya una producción de dióxido de carbono, se va a producir gas y este gas presente en el medio va a hacer que cambie el pH de este. Por lo tanto, va a haber un cambio en la coloración de esta goma, convirtiéndose de lo que es original o negativo, que está en color gris, a una coloración naranja o incluso amarilla, que es cuando el hemocultivo se considera positivo. Suponiendo que hay una positividad, entonces va a haber una emisión de una alarma tanto visual como sonora. Visual por el cambio de coloración en los LEDs que van a ser rojos y sonora porque vamos a poder escuchar como tal esta alarma. Es muy importante tener en cuenta los tiempos de detección para los equipos, sobre todo en este tipo de equipos. Vámonos a los extremos. Se aprobaron, más de 200 microorganismos para empezar, pero agrupándolos dentro de los principales o los más representativos, tenemos que desde 4 unidades formadoras de colonia tenemos estos tiempos de detección. Es decir, yo puedo estar detectando una Escherichia coli a partir de 4 horas, recordando con un límite de detección desde 4 unidades formadoras de colonia. Yendo al extremo superior. Entre más unidades formadoras de colonia yo tenga, mi tiempo de detección puede disminuir. Recordemos que este sería el límite de detección y el menor tiempo posible para detectar la menor cantidad de la cual fueron inoculados. Si observamos tipo microorganismos de lento crecimiento o fastidiosos, tipo levaduras, brucela, hemófilos, neisseria, desde 4 unidades formadoras de colonia fueron detectadas a partir de las 15 hasta las 48 horas, lo cual es pues un buen tiempo de detección. Las características que tiene este equipo, si quiero primero enfocarme en la imagen. Nuevamente, si observamos la pantalla frontal o la puerta frontal, vamos a ver uno que otro LED encendido. Los LEDs azules, vuelvo a repetir, representan hemocultivos negativos, que ya llegaron al fin de su incubación y que el equipo los reconoce como negativos, es decir, no hubo desarrollo microbiano. Los LEDs rojos, así es como se observan en la puerta frontal, son hemocultivos positivos y entonces deberíamos de darle como tal el seguimiento. El equipo va a realizar lecturas a través de la emisión de su láser en cada unidad durante 10 minutos, perdón, cada 10 minutos. Y el equipo va a estar realizando una homogenización constante. Esto con la finalidad de que la muestra esté en contacto constante con las perlas de neutralización, que más adelante voy a hablarles de esto, para que los antibióticos que pudieran estar presentes sean capturados y se genere la mejor propiedad para que el microorganismo pueda desarrollar. Ahora bien, tenemos que este equipo, el BT24, tiene alerta sonora ajustable por tiempo. ¿A qué se refiere? Yo puedo programar mi equipo para que tenga 3 opciones. Una vez que se detecte un hemocultivo positivo, esté sonando esta alarma y nunca se calle hasta que alguien llegue a retirar o darle el seguimiento al hemocultivo positivo. Segunda opción, que suene durante los primeros 5 minutos, es decir, se detecta el hemocultivo positivo, va a emitirse la alerta sonora por los primeros 5 minutos y posterior a ellos se va a silenciar. Y la última opción es que solamente suene una sola vez y se silencie en automático. Lo que sí nunca voy a poder silenciar o dejar de visualizar es la alerta visual.
vamos a tener 3 tipos de botellas. En cada tipo de botella, por el principio que manejan, que es colorimétrico, se puede visualizar la positividad de manera normal, es decir, a simple vista. Aquí nada más hay que recordar que el beneficio de utilizar el sistema automatizado es que por los niveles de absorbancia que va a estar detectando, puede detectar esta positividad en base a sus algoritmos que maneja desde mucho antes que nosotros lo podamos hacer a simple vista. En base a esto también les voy a mencionar que el equipo tiene 3 algoritmos para poder detectar esta positividad, lo que se marca como un algoritmo lento, un algoritmo medio y un algoritmo rápido. Y dependiendo del tipo de curva o los datos que obtenga, en base al tipo de microorganismo que se presente, pues es el tipo de curva o de positividad o algoritmo que va a utilizar para poder emitir la positividad. Ejemplo, los microorganismos de crecimiento rápido, como lo es un Escherichia coli, que es el ejemplo principal que siempre se maneja, el equipo generalmente va a utilizar el algoritmo rápido. ¿Por qué? Porque los tiempos de detección para una E. coli, bueno, en automático, bueno, entre comillas, en automático, puedo detectar esta curva exponencial. Entonces, si yo tengo un microorganismo de crecimiento lento, como lo es una brucela, como lo es una levadura, obviamente no voy a obtener una curva exponencial de manera pronta, entonces tiene que emitir o aplicar otro tipo de algoritmo. En estas botellas, obviamente, podemos tener el crecimiento de microorganismos fastidiosos. Y bueno, estos son unos ejemplos de las gráficas que puede estar obteniendo en este equipo. Gráficas tiempo-absorbancia, y con ellas también puedo estar obteniendo estadística, que me va a poder servir desde poder controlar cuántas botellas aerobias pediátricas tuve en tal tiempo, o incluso poder, si así lo deseo, poder tener tasas de positividad o contaminación, etc. Entonces ya la estadística también va a depender de qué es lo que nosotros como laboratorio queramos obtener. ¿Cómo es nuestro flujo de trabajo? Primero tenemos que hacer la elección de la botella. Y para hacer la elección de la botella, la siguiente diapositiva es la que me va a ayudar para poder explicar esto. Elegimos nuestra botella, vamos a realizar nuestra toma de muestra. Bueno, en esta imagen, suponiendo que la toma de muestra sea sanguínea, pues se realiza como tal. Y una vez que tenemos nuestra muestra inoculada en la botella, vamos a meterla al equipo. Aquí, en este equipo, ya ven lo que es la puerta desplegada, la puerta abierta, y logran ver lo que en un inicio les manejé como módulos, cajitas o racks. Cada módulo, en este caso, este equipo que están manejando de ejemplo tiene 3 módulos, cada módulo con 20 unidades, que son los agujeros que pueden observar. Entonces, bueno, aquí la pantalla está desplegada y pueden ver que su pantalla es táctil. Entonces, recordemos, la positividad yo la puedo ver desde la pantalla táctil que está desplegada y que se observa en esta imagen, o bien desde la puerta frontal que abarca todo mi hemocultivo. Una vez que yo inserto en el equipo y ya está determinado el rango, la temperatura de incubación, pues basta con que yo meta hasta el fondo mi botellita, cierro la puerta y entonces el sistema en automático va a empezar a detectar que yo metí una botella, va a empezar a generar las lecturas cada 10 minutos y con esta homogenización constante. Supongamos que hay un vial positivo, bueno, me va a alertar, ya sea visual y sonora, y voy a poder realizar un informe preliminar para nuestro médico, para nuestro laboratorio cliente, etcétera, e incluso poder decirle, ¿sabes qué? Hay un hemocultivo positivo y es un Bacillus negativo o bien es un Cocogram positivo. Con respecto a las botellas, son 3 tipos de botellas las que maneja este equipo y se engloban como aerobia, anaerobia y pediátrica. El número de botellas que viene por caja es menor al que normalmente se manejan para otros equipos. Aquí solamente vamos a estar manejando 40 botellas por caja y tenemos caducidades extendidas.
Incluso su caducidad original llega a 12 meses. Sin embargo, se pretende manejar caducidades de 8 a 10 meses por situaciones en las que implica proveedor, almacenamiento, etc. La temperatura de almacenamiento es en temperatura ambiente de 15 a 30 grados centígrados y todas tienen neutralizador de perlas de resina. Lo que les comentaba, me van a ayudar a que estas perlitas de resina puedan capturar los antibióticos que estén presentes en la muestra original con el fin de que el microorganismo, suponiendo que esté, pueda desarrollar. Como cualquier otra botella, maneja los volúmenes mínimos y los volúmenes recomendados. Varían, obviamente, sobre todo en las botellas pediátricas. En este caso están indicados de 1 a 3 mililitros. Y todas cuentan con la extracción de sangre al vacío. Aquí solamente me voy a regresar un poco para que ustedes puedan observar un poquito mejor las botellas. Recordemos que la botella en el fondo tiene lo que nombraremos goma. Esta goma que va a ser dependiente del pH del medio y por lo tanto me va a generar un cambio en el color. Y las bolitas o perlitas que observan ahí, esas son las perlas neutralizadoras de resina. Y con ese objetivo de que estas perlas estén en contacto con la muestra durante todo el proceso de incubación, es que el equipo tiene que estar en homogenización constante. Finalmente, haciendo un resumen con respecto a este equipo, vamos a nombrar las características finales de él. Observen el peso, el tamaño y su capacidad de procesamiento. En comparación a los equipos actuales en el mercado, este equipo, el BT24 de Medical DL, es el más ligero y más pequeño del mercado, con una capacidad de 24 botellas, que es la que se está manejando. Y recordemos que se puede hacer extensivo hasta 48. Bueno, el principio y el tiempo de proceso ya lo habíamos comentado. Sin embargo, el tiempo de proceso es ajustable. Cuando yo meta un hemocultivo, yo puedo determinar desde ese momento si quiero que mi protocolo cambie. Si yo quiero, el tiempo mínimo que se maneja es de 5 días. Sin embargo, si por alguna situación mi médico, mi paciente, mi microorganismo blanco o mi protocolo tiene que cambiar por cualquier situación, yo puedo hacer que el hemocultivo que se encuentra en la casilla número 1 tenga un proceso de 5 días, el que se encuentra en la casilla número 10 tenga un proceso de 15, el que se encuentra en la casilla número 14 tenga un proceso de 20, el que se encuentra en la casilla número 21 tenga un proceso de 7. Es decir, cada vez que yo ingreso un hemocultivo a mi sistema, yo puedo cambiar este tiempo o este protocolo establecido de acuerdo a mis necesidades o a las necesidades del cliente. Obviamente aplica estadística, ya lo habíamos comentado, y la ventaja que tiene este equipo con respecto a otros, que es una característica única, es que yo puedo seguir obteniendo mi curva de positividad aunque yo haya retirado el vial. Dicho de otra forma, cuando en otros equipos tenemos un hemocultivo positivo, si yo requiero la curva de positividad, tengo que en ese momento que se detecta ese hemocultivo, imprimir esa curva. Si yo requiero, a lo mejor porque después me llama el médico, el infectólogo, mi cliente, ¿sabes qué? Requiero la curva de positividad, dámela, me la están pidiendo, yo ya no puedo imprimirla. En este equipo sí, este equipo tiene la capacidad de guardar esos datos hasta por un mes. Entonces, si yo retiro el vial, lo desecho, no cuento ya con él, etcétera, siempre que yo cuente con los datos con los cuales ingrese esta muestra, por ejemplo, el nombre, el número de identificación de esa muestra, el número de serie, lo que yo maneje para poder tener rastreabilidad a mi muestra, puedo obtener esta curva de positividad. Siguiendo con la línea de los equipos y pensando en qué hacer una vez que yo ya tengo como tal detectado un hemocultivo positivo, ahora tenemos el siguiente equipo que les voy a presentar, que es el equipo D2 Mini. Este sistema es un sistema de identificación. Los paneles actuales para las levaduras se cuentan con ellos y es una cantidad amplia para identificación y susceptibilidad, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ¿cómo me va a estar determinando esta susceptibilidad? A través de concentración mínima inhibitoria, lo que normalmente conocemos como MIN.
Y también este equipo, para que nosotros tengamos un mayor control, una mayor confianza, tenemos que utilizar un turbidímetro que nos va a medir nuestra densidad bacteriana según la escala de McFarland. Tiene la posibilidad de hacer la inoculación de forma automática, aquí en esta pantalla ven los 3 equipos, con ayuda del automostrador o el autoscan. ¿Cómo funciona? Si son observadores, este es un ejemplo igual de un panel, hay una línea divisoria, está dividiendo una línea en azul, dos zonas de este panel. La primera zona es la zona en la que se llevan a cabo todas las pruebas bioquímicas y está basada en un método colorimétrico, es decir, aquí se lleva a cabo la identificación. En la parte de abajo, en la parte posterior, no hay como tal colores. Aquí lo que vamos a tener son los antibióticos con las distintas cargas y aquí se va a llevar a cabo toda la susceptibilidad a los antibióticos, obviamente por metodología turbidímetro. Esto, o el sistema, está pensado en que tenga un apego a guías internacionales, lo que nos va a permitir tener control de calidad a través de CEPAS-ATCC, apego a guías internacionales, específicamente para este equipo, guías LCI M100, M45 y M27, que se utiliza para levaduras, las reglas de experto. Ejemplo, no sé, si tenemos algún microorganismo que tenga resistencias intrínsecas tipo Morganella morgani, tipo Klebsiella aerógenes, bueno, ya como tal, en apego a estas guías se van a aplicar esas reglas de experto y en automático nos va a dar las interpretaciones. Obviamente, también nos permite hacer la detección de fenotipos de resistencia, ya sea, ejemplo, a beta-lactamasas en el caso de Staphylococcus, a beta-lactamasas de espectro extendido en bacilos negativos, en Staphylococcus aureus meticilino resistente, etc. Y la característica que tiene la emisión del reporte en este equipo es que ese reporte nos los va a dar dividido por grupo de antibióticos. ¿Cómo es nuestro flujo de trabajo? Retomando el hemocultivo positivo del equipo anterior, que es el BT24, bueno, pues yo tengo que realizar una siembra en placa, meter a incubación y posteriormente, una vez que yo tenga el crecimiento en esta placa, voy a tener que hacer una tinción de grano. Si nuestro flujo de trabajo no viene directamente de un hemocultivo positivo y nuestra muestra primaria es alguna otra, por ejemplo, orina, un absceso, heces, lo que sea, bueno, obviamente tengo que sembrarlo en placa, meterle incubación y una vez que ya se tenga el crecimiento de la cepa o la colonia como tal, entonces realizar tinción de grano. Aquí quiero hacer un paréntesis, es muy importante considerar que para la elección de nuestros paneles, de los cuales más adelante les voy a estar hablando, es muy importante considerar 3 cosas. Tinción de Gram, y en base a la tinción de Gram, aplicar o bien catalasa o bien oxidasa. Ahora bien, una vez que ya hicimos nuestra tinción de Gram, ya elegimos nuestro panel en base a catalasa oxidasa, bueno, pues vamos a hacer la suspensión bacteriana, se va a hacer la inoculación del panel y vamos a meter incubación. Una vez transcurrido el tiempo de incubación, vamos a utilizar nuestro equipo de 2 mini y vamos a poder hacer la lectura o la interpretación para la identificación y la susceptibilidad, obteniendo un resultado. ¿Cómo vamos a elegir nuestro tipo de panel? Quiero que noten que hay 5 colores que están resaltando los tipos de familias o de géneros que se están presentando. Una vez que nosotros tenemos detectada nuestra colonia o nuestra cepa problema, es decir, a la que yo le quiero montar la identificación y hacer la prueba de susceptibilidad, tengo que realizar tinción de Gram. Si en nuestra tinción de Gram yo observo levaduras, no tengo que hacer más nada y tengo que montar directamente nuestro panel para levaduras, que nuestra cajita es de color azul, por eso es que están en diferentes tonalidades. Ahora bien, si lo que yo observo no son levaduras, son cocos gram positivos, en este caso específico yo tengo que aplicar solamente catalasa. Y dependiendo del resultado de ella, si es catalasa negativa o positiva, yo voy a tener que utilizar un tipo de panel que también está resaltado la coloración de acuerdo a los géneros.
Si lo que yo tengo es un gram negativo, entonces, suponiendo que observo un bacilo gram negativo, no voy a aplicar catalasa. Lo que voy a aplicar es una prueba de oxidasa. Quiero igual hacer mención que la prueba de oxidasa no tengo que conseguirla o comprarla porque ya mi kit me trae incluida mi prueba de oxidasa. Cada kit trae todo lo necesario para que yo pueda trabajar mi panel sin necesidad de comprar nada más. Lo único que en este caso sí tendría yo que conseguir sería la prueba de catalasa, que como tal es, pues, peróxido de hidrógeno es mucho más sencillo que conseguir a comparación de un óxido. Pero bueno, retomando, suponiendo que yo tengo los bacilos gram negativos, dependiendo de la prueba de oxidasa, yo voy a montar el tipo de panel, ya sea para enterobacterales o bien para no fermentadores. Tratando de englobarles estos 5 tipos de paneles, son los que se presentan, son los tipos de identificación que vamos a poder detectar en cada uno de ellos y les voy a hacer mención más específica con cada uno. Empezando con el DL120E, este se va a aplicar para bacilos gram negativos oxidasa negativos. Recordemos que hay 2 posibilidades para los bacilos gram negativos. Cuando tenemos oxidasa negativo, estaremos utilizando este panel, o bien cuando tengamos oxidasa positivo, que estaremos utilizando el siguiente panel, que como lo pueden ver, su coloración es verde y está indicado para microorganismos no fermentadores. Quiero también que noten que en cada imagen viene todo lo necesario que se necesita. Es decir, cuando yo compro, yo adquiero mi cajita, mi cajita de enterobacterales, ya me trae incluido los paneles, los diluyentes, los caldos que voy a necesitar e incluso los reactivos reveladores que se puedan llegar a utilizar. También quiero que noten que entre este panel y el siguiente, que uno es para fermentadores y este que es para no fermentadores, les coloco algunos antibióticos en negrita. Esas son las diferencias que hay entre un panel y el otro. ¿Por qué? Porque en apego a CLCI se manejan diferentes antibióticos para poder tratar estas diferentes bacterias. No voy a utilizar, o no está indicado según CLCI, utilizar un determinado antibiótico para un enterobacterial que a lo mejor para una pseudomonas. También quiero hacer mención que ustedes, o adelantándome un poco a lo mejor a una pregunta que me pudieran llegar a mencionar, es, ok, ¿sabes qué? Ya entendí que hay 2 paneles para bacilos gram negativos. Ya entendí que uno es para bacilos fermentadores y otro para no fermentadores. Pero ¿sabes qué? Yo me quiero apegar estrictamente a lo que tú me estás diciendo, hacer mi tinción de gram y mi oxidasa. Y en base a mi oxidasa, montar mi panel. ¿Qué pasa con aquellos microorganismos que a pesar de ser no fermentadores, tengan una oxidasa negativa? Si lo quieren puntualizar más, ¿qué pasa con un Stenotrophomonas maltophilia? Que si yo me pego a lo que tú me estás diciendo, le voy a montar un panel para fermentador, cuando en realidad podemos considerarlo como un no fermentador. Todas estas situaciones ya las tiene contempladas el equipo. Si yo me apego estrictamente al resultado de mi oxidasa, puedo utilizar este panel que está en la imagen y el equipo me va a detectar que es un Stenotrophomonas maltophilia y me va a dar los antibióticos necesarios e indicados para ella. Si yo ya sé de antemano que es una Stenotrophomonas maltophilia y quiero irme directamente a utilizar este panel, que es el de no fermentadores, ignorando la oxidasa, también lo puedo hacer. También me va a detectar que es una Stenotrophomonas maltophilia y de igual forma me va a decir qué antibióticos son los que se tienen que reportar. Sabes que hay algunas Cinetobacter que llegan a algunas especies a ser oxidasa negativa. Todo eso ya lo tiene contemplado el equipo. Entonces, ya sea que nosotros conozcamos de forma previa la identificación, o sea que nos apeguemos estrictamente a realizar tinción de gram catalasa oxidasa, el equipo ya lo tiene considerado. Finalizando con los bacilos gram negativos, ahora tenemos los paneles para los cocos gram positivos. Y de igual forma tenemos 2 dependiendo del resultado de la prueba de catalasa. La catalasa positiva, que sería este panel en amarillo para Staphylococcus micrococcus, y catalasa negativa, que sería el panel en morado para Streptococcus enterococcus.
De igual forma, les pongo en negrita cuáles son las diferencias entre uno y otro. Obviamente, antibióticos en apego a guía internacional, de acuerdo a los géneros que se están manejando. Y de igual forma, quiero que noten que todo lo incluye ya el panel o todo lo incluye ya la cajita. Que me incluye mis paneles, mis diluyentes, mis caldos necesarios e incluso si quieren ser más puntuales, observen del lado izquierdo que tenemos solamente 2 tipos de caldos que me están manejando. Voy a cambiar la imagen y en esta imagen se están manejando 3 tipos de caldos. Todas esas situaciones las tiene ya contempladas y ya las tiene incluidas el equipo. Me van a decir, ¿sabes qué? Pero ¿por qué me cambió? Cada caja tiene su inserto, es de muy fácil acceso, es de muy fácil entendimiento y no crean que porque anexé o se anexó un vial extra, cambia todo el proceso. La realidad es que no. Son bastante comunes o bastante homogéneos su proceso. Y va a cambiar obviamente, y a lo mejor aquí estoy manejando 5 viales de reactivo auxiliar y en el otro 6, pero son muy puntuales aquellos casos en los que a lo mejor no voy a colocar una gotita en la unidad no sé, a 12, a lo mejor repetir, no es de difícil entendimiento o de difícil memoria. Finalmente, tenemos el último panel, que es el de levaduras. Sirve para identificación y susceptibilidad. Todos estos microorganismos o todas estas levaduras que están viendo en su pantalla, el sistema T2 Mini tiene la capacidad de hacer la identificación y de hacer la susceptibilidad. Los antifúngicos que se van a estar manejando son los que se muestran, que son flucitosina, fluconazol, itraconazol, voriconazol y anfotericina B. Entonces, bueno, en este caso sí, por ser levaduras y por ser normalmente no se encuentran equipos que hagan identificación y susceptibilidad a levaduras, me pareció importante manejar específicamente el tipo de levaduras a los cuales puede estar haciendo esta identificación y esta susceptibilidad. ¿Qué ventajas tiene este equipo en comparación a otros? Intentamos compararlo con aquel equipo que sea más parecido a su tipo de proceso y al tipo de paneles que maneje. En este caso fue el Microscan, el AutoScan, y en base a esta comparación que se hizo, es que el D2 Mini, en comparación a Microscan, es capaz de identificar a nivel de especie lo que Microscan no puede hacer. Por ejemplo, Microscan solamente maneja Microfocus SP, o en algunos otros puedes llegar a manejar una identificación de a lo mejor de alguna especie de aeromonas, pero no todas las demás especies. Entonces, D2 Mini es capaz de identificar a nivel de especie géneros de Micrococcus, gemela, Yersinia aeromonas, e incluso poder identificar o poder hacer esa diferenciación a nivel de subespecie entre Staphylococcus aureus, subespecie aureus, o bien subespecie anaerobica. De igual forma, Streptococcus equi, diferenciarlo de su epidémico. A comparación nuevamente de Microscan, puede identificar géneros y especies como es Comamonas, Brebundimonas, Alcaligenes fecalis y el Asterixingia meningocítica. Y también es capaz de diferenciar entre Shigella putrefaciens y alga. Finalmente, vamos a tener esta comparación entre los dos equipos. Quiero que noten el peso y las dimensiones o el tamaño que se están manejando. El peso, si ustedes tienen, bueno, obviamente todos tienen una computadora frente a ustedes en este momento, pero una laptop es incluso más grande que lo que es el equipo de D2 Mini, o al menos de su mismo tamaño. En menos de 40 centímetros, yo puedo tener lo que es mi equipo de D2 Mini, que tiene una computadora integrada, es decir, yo ya no necesito considerar un espacio extra para colocar una computadora, el teclado, el mouse, los cables, etcétera. El equipo ya tiene su computadora integrada, es incluso táctil, y también se les ofrece un teclado mucho más pequeño, si es que así lo requieren por las necesidades de cada usuario. Pero bueno, en un espacio bastante pequeño se puede tener este equipo. En cuanto a capacidad de proceso, principio y detección de fenotipos de resistencia estadística, se puede realizar sin ningún problema en comparación a un Microscan.
Las identificaciones de bacterias ya las tratamos, ya fuimos diciendo específicamente qué géneros y qué tipos. Dentro de poco se va a estar manejando ya identificación y susceptibilidad para microorganismos fastidiosos anaerobios, tipo Corynebacterias y tipo Listerias. Y bueno, la identificación y susceptibilidad a hongos levaduriformes está más que puesta para su servicio. Es de una disponibilidad inmediata. A comparación de un microscan, ninguno de los dos tiene un incubador. Tenemos que servirnos de un incubador extra, donde nosotros procesamos o metemos a incubar muestras. El apego es a guías internacionales. La inoculación de paneles puede ser automática. Y aquí solamente quiero resaltar 2 datos más. La caducidad de paneles, al igual que las botellas en el otro equipo que fue el BT24, es bastante amplia. Se puede manejar hasta de 1 año su estabilidad y, bueno, su caducidad. Y en comparación a este equipo e incluso yéndonos a otros, la caducidad de los paneles de otros generalmente se maneja hasta de 4 meses. Entonces, esto nos permite tener un mayor control o una disminución en una posible merma en un momento dado. Y vuelvo a repetir y enfatizo, todo el material necesario para este proceso ya lo trae la caja. Ya cuando nosotros adquirimos el panel, trae todo lo necesario para que yo pueda estar procesando mis muestras sin preocuparme de que si se me olvidó pedir tal reactivo, si no conseguí tal reactivo, si tal reactivo ya se acabó pero el otro no. Entonces no tengo que estarme preocupando de esa situación. Los precios que se manejan se los dejo a su disposición. Nuestro departamento de compras, ventas está a su servicio. Hay un contacto aquí. Si ustedes tienen alguna otra duda, algún otro comentario, sin ningún problema, estamos a su servicio y nos pueden contactar. De igual forma, les dejo mis datos. Si ustedes tienen alguna duda específica, estoy para servir. Y en este momento voy a silenciar un poco mi micrófono para que, si ustedes gustan, puedan realizar una pregunta específica. También voy a colocar en el chat un link. Bueno, se va a colocar en el chat un link. Espero puedan ustedes dar clic de ingreso a este link para que puedan obtener más información y nosotros podamos acercarnos a ustedes. Muchas gracias, Química Columba, muy interesante la plática. Supongo que sí hay muchas dudas o preguntas. Por lo tanto, abrimos para la posibilidad de hacer preguntas si alzan su mano para ir pudiendo darle la palabra a quienes estén interesados. Química, le pido de favor si puede dejar de compartir la pantalla para que sea más fácil seguir la galería de los que estén interesados en hacer preguntas. Muchísimas gracias por la participación de antemano. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? ¿Dudas? Pregunta a la química Susana de Lapsa si llegan a tener posibilidad de darlo a comodato. Ok, claro que sí. Se puede considerar esta petición, solamente que hay que hacer una propuesta pues a la medida del laboratorio, ¿no? Habría que, pido si es posible tener contacto con esta química para poder hacer una propuesta. Bien. ¿Alguien más que tenga preguntas? Yo, química, del laboratorio ULACE. Adelante. Química, una pregunta. ¿Qué diferencia hay con respecto al Bactec FX40? El equipo, el primero que nos estuvo explicando. ¿Estos vienen completos? Sí. ¿Este viene completo? Claro que sí, les comento. Diferencias muy puntuales. Primera, el principio del equipo Bactec no es un principio colorimétrico, es un principio fluorométrico. Su principio es por fluorometría. Segunda, su capacidad del equipo Bactec en el menor de sus presentaciones es una capacidad de procesamiento hasta de 40 botellas. Este equipo es de 24 botellas.
Tercera característica son sus dimensiones, por tanto, y su peso, al ser un equipo mucho más compacto. Este equipo que es el BT24. Entonces, en cuanto a nivel de procesamiento, en cuanto a detección de microorganismos, en cuanto a botellas para su proceso, no hay diferencia. Hay otra pregunta por aquí. ¿Qué control de calidad externo lo incluye? Okay. Control de calidad externo, ¿para cuál equipo? ¿Para el D2 Mini? Susi, no sé si quiere. Sí, dice que sí, para el T2 Mini. Ok. Sin problema se puede generar o se puede reportar la susceptibilidad o la identificación que se obtenga en cualquier distribuidor del control de calidad. Ejemplo, si quieren ser muy específicos, PACAL se puede reportar. Aquí solamente hay que hacer mención en el apartado que es aparte, que es como comentario, el poner que se está realizando esta identificación a través de este nuevo equipo. Sin embargo, recordemos que los puntos o la metodología que se está evaluando es la concentración mínima inhibitoria como tal. Lo único que no está dado de alta aún y que pasó en un tiempo con Maldi, por ejemplo, es que se empezaba a reportar identificación. Como no había este equipo dado de alta en Maldi, bueno, se ponía en comentario, equipo o identificación a través de Maldi, etcétera, etcétera. Ya con el tiempo, obviamente, se da de alta en el proveedor del control de calidad externo. Lo mismo pasaría. Aquí no cambia nada por ser un equipo nuevo, sino que lo que se reporta es la concentración mínima inhibitoria, que es lo que en realidad importa y que lo único que se tiene que pasar con el tiempo, una vez que se detecte un nuevo equipo, es que como tal lo den de alta en su galería o en su listado de equipos. Pero no es que el equipo quede fuera porque no existe en el listado. Gracias, Química. ¿Alguna otra pregunta? Pues parece que ya no tenemos más preguntas. Seguramente ya irán saliendo algunas que se contacten directamente con ustedes. Agradecemos mucho su participación y agradecemos mucho la presencia de todos ustedes que hacen posible estos foros. Y bueno, pues muchísimas gracias, enhorabuena. Adelante, Memo. No, nada más preguntar si esta presentación se puede compartir, si nos la pueden compartir para distribuirla a los socios y si trae datos de contacto, Columba. Ok, claro que sí. Sí, sin ningún problema se las podemos proporcionar. Muy bien. Siendo así, entonces paro la grabación ahora